clases, ¿ya? Para quienes se vienen integrando o los que no han podido venir, esta carrera se llama... sí, el video. Mi nombre es Juan. Me presento. La semana pasada hicimos una introducción y ayer ya entramos en materia revisando lo que corresponde al tópico de transformadores de corriente. ¿Ya? Vimos algunos conceptos relacionados con la relación de transformación. Vimos también la clase de precisión de los transformadores. También la relación de las corrientes de cortocircuito para el dimensionamiento de dirección de los CC y lo que se conoce como la impedancia de carga de los transformadores. Entonces, hoy día con este ejercicio que está resuelto, está hecho ahí en la guía, la idea es reforzar esos conceptos y ustedes de esta manera entonces puedan después solitos, ¿cierto?, hacer un ejercicio parecido. ¿Ya? Entonces, el diagrama unilineal que se presenta acá en la figura 1.22.1 obedece a un alimentador, ¿cierto?, que tiene una barra principal conocida como barra A, donde se conecta un generador, ¿cierto? Hay un generador ahí que simboliza la alimentación, o la power grid, como se llama. Bueno, y desde ahí podemos leer en la barra A una corriente de cortocircuito. Nos indican dos corrientes de cortocircuito, una trifásica y una monofásica tierra. ¿Ya? Ahora, en la primera clase vimos en el apunte que la corriente monofásica tierra es la más común, es la más frecuente. Hay un 80% de posibilidad que ocurra una falla monofásica tierra. Y la trifásica tiene muy poca probabilidad que ocurra, pero cuando ocurre es la más severa, es la de intensidad más alta. Por eso siempre se muestran esas dos fallas. ¿Ya? Por eso que uno tiene que entender y explicarse que la corriente de cortocircuito monofásica tierra y la corriente trifásica están entregadas ahí por ese motivo. ¿Ya? La monofásica tierra es de 6 kA y la trifásica es de 8 kA. Luego tenemos un alimentador que tiene una impedancia de línea de transmisión, ¿cierto? Esa LT significa impedancia de la línea de transmisión de 0,1 por unidad, considerando como base, eso es para calcular los valores en ohm de la impedancia, la base en potencia 100 MVA y en tensiones de 69 kV. Ustedes saben, ¿cierto?, de teniendo los valores base de voltaje y potencia, podemos calcular los valores base de impedancia. Y teniendo la impedancia base, podemos calcular la impedancia en ohm, porque la impedancia por unidad es 0,1. Así que no hay problema con eso. Y luego tenemos la barra B que alimenta tres cargas, tres transformadores, cada uno de 10 MVA. ¿Ya? Están todos conectados a la barra de 69 kV, la barra B. Un diagrama muy simple, ¿cierto? Muy sencillo. Y como lo que estamos revisando, el interés del día es entender y especificar el TC, ¿cierto? Ahí tenemos el TC que está conectado a un relé, ¿cierto? El TC tiene una relación de transformación a 5, pero cuya relación primaria no sabemos cuánto es, ¿cierto? Dice X. No sabemos de cuánto es la primaria. La relación secundaria sabemos que es a 5. Eso es como el estándar ANSI, o la norma americana, ¿cierto? Pero no sabemos de cuánto es la relación primaria. Hay que determinarlo seguramente. ¿Qué más podemos observar ahí? Que del TC sale una señal de corriente hacia el relé. Eso que aparece en un círculo con una R es el relé. Y luego hay una señal de control, ¿cierto? Esa línea segmentada es la señal de apertura, de trip, desde el relé hacia el interruptor. Es el esquema, digamos, de protección es bastante sencillo. Ya, ¿qué dice acá? Mire, el TC debe alimentar simultáneamente un amperímetro, un medidor de B65, otro medidor IB10 y un relé de sobrecorriente, conectado en su tap de 8 amperes. Dice, considere un 10% de la clase de precisión del TC y un factor de sobrecorriente, un FS de 20, valor 20.
despreciar la impedancia del cable y considerar la impedancia interna del secundario del TC en 0,10 ohms. Eso es, digamos, una especificación, ¿ya? Bastante técnica, ¿cierto? Tenemos entonces que conectar al secundario del relé, para que se entienda esa información, al secundario del PC, perdón, no del relé, al secundario del PC, tenemos que conectar un amperímetro, dos medidores y un relé, ¿cierto? ¿Se entiende eso, no? ¿Ya? Al secundario del PC entonces tenemos que conectar un amperímetro, a designación AH11, un medidor B65, otro medidor IB10 y un relé sobre corriente. O sea, tenemos 4 elementos que van a ir en serie, cada uno con su impedancia, ¿cierto? Y por lo tanto la impedancia de carga, que es la que interesa calcular, la impedancia que va a tener conectada al secundario del PC, ¿cierto? Va a ser la suma de esas 4 impedancias. La impedancia del amperímetro, la impedancia de los dos medidores y la impedancia del relé. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un ejercicio de prueba sería algo muy parecido a esto. Lo primero entonces que tenemos que calcular, de acuerdo a lo que aparece acá, es dimensionar el TC en cuanto a su relación de transformación. ¿Ok? Entonces, para eso, tenemos aquí una barra, aquí está el interruptor, ¿cierto? Y aquí está el TC. El TC, que no sabemos de su relación de transformación, ¿cierto? No sabemos de cuánto es en el lado primario. Por lo tanto, aquí tenemos que calcular la corriente nominal del circuito. ¿Ya? Hay que calcular la corriente nominal del circuito para poder determinar, ¿cierto?, cuánto es la corriente que circula por esa línea. Entonces, la corriente que va a circular por el circuito, ¿cierto? La corriente que va a circular por el circuito es un esquema potencia, ¿cierto? Un sistema eléctrico potencia trifásico. Entonces sería la corriente nominal, sería la potencia total en la potencia aparente, raíz de 3 veces el voltaje en línea, ¿cierto? Porque esto es un sistema trifásico. Es un sistema trifásico. Entonces, la corriente que sale de la barra A, esa es la que va a ver el TC. ¿Ya? La corriente que va a ver el TC va a ser la corriente que sale de la barra A. Para calcular entonces esta corriente, bueno, que está en la barra A, está en la barra A. Entonces, para calcular la corriente que va a circular por acá por el TC, ¿cierto? Esa corriente, la nominal, también ahí le podrían llamar la corriente del alimentador, ¿cierto? Va a calcularse con la potencia total que se conecta a ese alimentador. Y esa potencia no es otra más que la potencia de la barra B, ¿cierto? La potencia que está en la barra B, porque entre la barra A y la barra B no hay ninguna otra potencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería la potencia total que hay en el alimentador? Sería 30 megas, ¿cierto? O sea, la potencia que hay acá conectada son los 30 megas que están conectados en 69 kilovolts. Trifásico. ¿Cierto? Las potencias, cuando están los equipos conectados en paralelo, las potencias se suman y las tensiones o los voltajes se mantienen. ¿Cierto? En paralelo el voltaje es siempre el mismo. Entonces, en la primera carga, en la de arriba, de 10 MVA, el voltaje es 69 kilos. En la carga del medio también es 69 kilos. Y en la carga de abajo también es 69 kilos. Y como cada una es de 10 MVA, la potencia sería 30. ¿Ya? Con ese dato, podemos calcular entonces la corriente que va a circular por el alimentador. La nominal del alimentador sería los 30 MVA dividido por raíz de 3. Raíz de 3 porque es trifásico y voltaje de línea es 69 kV. ¿Ya? Recuerden que aquí, cuando no hay una designación estrella delta, cuando no sabemos si esta línea está conectada en estrella o en delta,
asumimos entonces un sistema trifásico, ¿cierto? De este estilo, ¿cierto? Un sistema trifásico de este estilo, donde tenemos línea 1, línea 2, línea 3, ¿cierto? O RST, como quieran, o ABC, como sea. La cosa está en que cuando tenemos un sistema trifásico, ¿ya? Por normativa, siempre se va a entregar la tensión de línea. Siempre. La tensión de línea es aquella que se mide entre una fase y otra fase. O sea, si yo tuviera un medidor, ¿cierto? Y midiera tensión entre la fase 1 y la fase 2, ¿cierto? Seguramente me va a marcar 69 kilovolts entre línea y línea. A eso se le llama voltaje de línea. No tenemos referencia de neutro acá, no nos dicen si hay neutro o no. Supongo yo que no hay neutro porque es una alimentadora aérea. ¿Ya? Así que, dicho eso, la tensión de línea, ¿cierto? Aquí yo, a la larga, la ecuación que yo estoy usando acá, ¿cierto? Son estas tres ecuaciones trifásicas. Potencia es raíz de 3 veces voltaje de línea por corriente de línea por coseno phi. Potencia reactiva es raíz de 3 voltaje de línea por corriente de línea por seno phi. Y potencia aparente es raíz de 3 voltaje de línea por corriente de línea. ¿Ya? Esas son las tres ecuaciones de potencia en un sistema trifásico. Entonces, ¿qué potencia tengo? ¿Cierto? Las cargas están especificadas en MVA, ¿cierto? Entonces la potencia que tengo en MVA es P, es Q o es S, ¿cierto? MVA significa potencia aparente, ¿cierto? MVA o KVA. Por lo tanto, uso esta ecuación y de ahí despejo la corriente de la línea del alimentador. Al despejar, ¿cierto? La corriente de línea va a ser igual a ¿qué cosa? A S dividido por raíz de 3 voltaje de línea. Esa es la ecuación que estoy usando, ¿eh? Ahora, ¿qué es ocupo? ¿Los 10 MVA o los 30 MVA? Tengo que ocupar los 30 porque esta va a ser la corriente que va a circular desde la barra A hacia la barra, aquí está la barra B, ¿cierto? Estoy concentrando toda la potencia de la barra B en una sola. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Perfecto. Entonces, la primera pregunta es calcule o dimensione el TC. Y lo primero que hay que hacer, aquí aparece en el apunte como A.1, hay que calcular la corriente. Perfecto. Tenemos entonces 30 MVA arriba. 30 MVA es lo mismo que decir 30.000 kVA, ¿cierto? 30.000 kVA dividido por raíz de 3, 69 kV. Ahí, ¿por qué lo llevé a kVA? Para que usted se fije, ¿cierto? De que puedo simplificar este kV hacia arriba con ese kV de abajo. Y en la calculadora, o en el, no sé, en la tablet, o en el iPad, ¿no? Usted hace 30.000 dividido por raíz de 369, los puros numeritos, ¿no? ¿Cierto? Porque a veces uno se equivoca ahí, pues arriba usa 30 y abajo usa 69. Y no, pues el 30 está en mega y el 69 está en kilo. Entonces, o trabaja todo en kilo, arriba y abajo, o trabaja todo en mega, arriba y abajo. Pero no puede mezclar mega arriba y kilo abajo. ¿Ya? Y eso, de acuerdo aquí al apunte, da 251. ¿Eso es así o no? Sí. ¿Lo chequearon? Perfecto. Y ahí tenemos entonces la corriente 251 amperes. Esta es la corriente nominal, ¿viste? Esta es la corriente que sale de la barra A, 251 amperes es la corriente que sale de la barra A hacia la barra B, ¿cierto? Y por lo tanto, esa va a ser la corriente que va a ver el TC en el lado primario. ¿Ya? Esa va a ser. ¿Alguna duda? Perfecto.
Entonces, teniendo ahora esa información, pasamos, ¿cierto?, a ocupar ahora el cortocircuito. Nos dan dos cortocircuitos, el más probable y el más intenso, o el máximo, digamos. El más probable es el monofásico a tierra, que toma un valor de 6.000 amperes, o 6 kiloamperes. Y el más intenso, el máximo de los cortocircuitos, es el trifásico, que vale 8 kiloamperes. De acuerdo al criterio del factor de sobrecorriente que vimos ayer en la norma ANSI, dice que hay que usar el cortocircuito máximo. ¿Ya? Hay que usar el cortocircuito máximo. Entonces, vamos a elegir los 8 kiloamperes, ¿cierto? Que es el cortocircuito más alto de los dos. Entonces, ¿qué determinamos acá? Lo que estamos buscando acá es la corriente nominal del lado primario. ¿Ya? O sea, el factor de sobrecorriente que indica la norma ANSI, la ecuación, ¿cierto?, aparece aquí, es la corriente de cortocircuito máxima, ¿ya?, partido por la corriente del TC en el lado primario. Entonces, si tú te das cuenta, la corriente del TC en el lado primario, eso que está ahí, es justamente lo que desconocemos, ¿cierto? Eso es lo que no sabemos cuánto va. Por lo tanto, esta ecuación nos va a ayudar harto, a calcular cuánto es esa corriente del lado primario, ¿cierto?, de designación del TC. Si despejamos entonces esta ecuación, va a quedar la corriente del TC en el lado primario, va a ser igual a la corriente de cortocircuito máximo, dividido por el factor de sobrecorriente ANSI. ¿Ya? Y el factor de sobrecorriente ANSI varía 20. ¿Ya? Es una constante, cuyo valor es 20. Y el cortocircuito máximo es 8.000. Así que aquí colocamos 8.000 dividido por 20. Y 8.000 dividido en 20 nos da 400. Por lo tanto, ¿cierto?, podríamos pensar que el TC, ¿cierto?, el TC, para especificarlo, tendría que ser un TC igual a 400 a 5. ¿Ya? Se puede escribir así también, 400 a 5. Y ahí tenemos el TC. Ahí está especificado el TC, 405. Parece según mi cálculo, pero tengo que ver si es comercial o es comercial. Mira, hay una lista de valores ANSI. Sí, había de 400. Y había, claro, hay 600. de 400 hasta 600. Claro. Hay una lista de los valores ANSI. Claro, hay que ver si está en el comercio, si está disponible. Porque un ejercicio unidad que si hubiese dado 4.38. Por ejemplo, si te da 4.38, siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. Tengo que ir al comercio. A veces hay 500 a 5. Si no hay, Claro, 500, ahí pasa. si no hay 500 a 5, a lo mejor lo más probable es que encuentres 600 a 5, que es más común. El 600 a 5. Claro, pero hay que ver la disponibilidad. ¿Okay? Ahora, veamos, ¿tiene lógica o no tiene lógica? Mira, la corriente nominal es de 251 amperes, ¿cierto? Cuando por el alimentador, si estemos a plena carga, ¿cierto?, estén las tres cargas a 10 megas, las tres cargas consumiendo los 10 megas, por el alimentador van a circular 251 amperes, ¿cierto? ¿Y cuánto se va a reflejar en el secundario del TC? Cuando circulen 251 amperes. Cuando se tome a plena carga. Cuando hayan los 300, los 30 megas. ¿Cuánta corriente va a circular?
¿Cuánto? Cuando esté el circuito este del alimentador a plena carga, con los 30 MVA, ¿cierto? Van a circular por el alimentador 251 amperes, ¿cierto? Y si tenemos instalado un TC de 405, ¿cuánto es la corriente que se va a reflejar en el secundario del TC? 3,13, ¿cierto? ¿Cuánto es la constante? 400 dividido en 5, ¿cuánto es? 80. Si arriba hay 251, ¿cuánto es 251 dividido en 80? 3,3. ¿Ya? O sea, va a llegar a 5. Puse 215, weón. ¿Va a llegar a 5? Ah, weón. ¿Ah? No, ¿por qué no llega a 5? Puse 215, weón. ¿Por qué no se refleja 5? ¿Por qué en el secundario no hay 5 amperes? ¿Qué tendría que pasar para que en el secundario se reflejaran los 5 amperes? Claro, tendrían que circular en el alimentador 400 amperes. Y a plena carga, o sea, trabajando los 3 transformadores conectados a 10 megas, funcionan con máximo 251 amperes. Así que esa es la gracia del factor de sobrecorriente, el valor de 20, ¿ya? Le da esa holgura al TC de tal modo que no trabaje muy justo. ¿Ya? Otra pregunta, mire, ¿qué pasa cuando el cortocircuito es monofásico a tierra? Cuando hay un cortocircuito monofásico a tierra, van a circular 6.000 amperes, ¿cierto? Ya. ¿Cuánta corriente se va a reflejar en el TC, en el lado secundario del TC, para un cortocircuito monofásico a tierra? Ahí ocupamos el mismo factor de 605. Claro, el mismo TC, ¿cierto? Cuando hay un cortocircuito monofásico a tierra, van a circular 6.000 amperes por el alimentador. ¿Y cuánto era la constante? 80. ¿Cuánto es 6.000 dividido en 80? ¿Cuánto? 75. ¿Y cuánto es el TC nominal? ¿Cuánto es el secundario del TC? 5. ¿Qué pasa si circulan 75? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que ocurrir en el esquema de protección? Tripear, ¿cierto? Tiene que mandar el relé que aparece ahí, una línea segmentada de la R hacia el interruptor. Ahí se está generando una condición de trip y tiene que generar la apertura del circuito. Con mayor razón en el cortocircuito trifásico, ¿cierto? Porque en el cortocircuito trifásico van a haber 8.000. Y 8.000 dividido por la constante que es 80, ¿cuánto nos da 8.000 dividido en 80? 100, ¿cierto? Con mayor razón, ¿cierto? Si el TC aguanta 5, le estoy pasando 100 amperes por el secundario, tiene que abrir rápido. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. En el apunte, por si acaso, dice el TC 405 por ABNT, ¿cierto? Y abajo dice 405 por ANSI. ABNT es una norma brasileña, ¿ya? Así que podrían omitir si quieren ese comentario, ¿ya? El autor del libro es brasileño, por eso lo coloqué ahí. Pero a nosotros nos interesa la norma ANSI. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, mire, quiero verificar esto. Quiero verificar si el TC que estamos eligiendo cumple esta condición. Verifiquemos eso, a ver. La corriente cortocircuito máxima será menor que la capacidad de ruptura del interruptor. ¿Cómo se calculará la capacidad de ruptura? Porque la corriente cortocircuito máxima la tenemos, ¿cierto? ¿La corriente máxima cuánto es? La corriente cortocircuito máximo es 8.000 amperes. La pregunta es, ¿será menor a la ruptura? ¿Cómo se calcula la ruptura? Igual.
20 por la corriente nominal. Ah, ya. ¿Cuánto? La fórmula es factor de sobrecorriente por la corriente Nominal. nominal del TC o del primario del TC o la corriente nominal del circuito. No, el primario. Es que si los 8000 salió de la del cociente entre el 400 y Por eso. entonces es lo mismo. ¿Ah? La tensión del primario. Pero del primario del TC o de la corriente nominal del circuito. O sea, ¿es por los 400 o por los 251? No, pero por ciento, por 400. ¿Seguro? Creo que tiene que ser al máximo de lo que es. Sí. Es la misma fórmula que tenemos ahí. Sí, ¿en los 400 entonces? ¿Sí? No los 251. No. Vale. Entonces, ¿se cumple la condición o no se cumple? Sí, al límite. ¿Ah? Se cumple, ¿cierto? Porque dice menor o igual. Menor o igual. Así que está bien, porque si no se cumple, ¿qué hay que hacer? Cambiar el TC de 400 a 600, porque 500 en la norma hace no hay. Así que habría que cambiar ahí el TC, ¿eh? Si es que no se cumple. Acá se cumple porque nos va a dar 20, esta es la nominal del TC. Le vamos a llamar así mejor para no confundirlo. Corriente del TC primario. ¿Ya? Primario. Se verifica que se cumple. Sí, porque nos está dando al máximo. Sí. Claro. Ahora, si comercialmente, claro, la pregunta, si hubiese dado 431 y comercialmente 1 de 500, ahí es mayor. Ahí va a ser mayor. Claro, Lo alejamos. Sí, pero hice una pregunta que, claro, sí, igual, pero salió de la ecuación del cociente. Claro, pero por ejemplo, si no hubiera dado, suponte 500, ¿ya? Suponte que en vez de 251 amperes, no hubiera dado, suponte 431 amperes. Hubiéramos elegido de 500, pero no hay 500 en ANSI, hay 600. Y ahí, aquí hubiéramos puesto 600 por 20 y lo hubiéramos alejado más todavía. O sea, con mayor razón se cumple. O sea, lo que quiero decir con eso es que cuando siempre hay que aproximar hacia arriba, pasado, ¿no? Pasadito, y así resguardamos que la capacidad de ruptura del interruptor quede cubriendo el cortocircuito. Ahora, por supuesto que si el cortocircuito monofásico a tierra, el cortocircuito monofásico a tierra es de 6000, ¿cierto? Va a ser menor que la ruptura, por lo tanto, o la ruptura va a ser mayor que ese cortocircuito, quedamos tranquilos con el TC. ¿Ya? Aquí no preguntaban eso, no lo preguntaban porque claro, salía de la misma ecuación, pero aquí lo verificamos, para estar tranquilo de que el TC que estamos diciendo es el correcto. Hasta ahí, con eso que hicimos, hemos elegido el TC, pues, ¿eh? Hemos elegido el TC. Cuando yo les dije al principio de las clases, les decía, aquí no vamos a calcular el cortocircuito monofásico a tierra ni el trifásico, no lo vamos a hacer, yo se lo voy a dar, ¿ya? Es como en este caso, ¿eh? Aquí viene dado el cortocircuito. Bien, la pregunta B dice, ¿cuál es la impedancia del relé? Y hay una designación que aparece, ¿ya? La designación dice IAC 51B101A. De esa designación se obtiene un valor de impedancia, ¿ya? De 0,38 para un TAP de 4 amperes. Ahora, en el enunciado del ejercicio debajo del unilineal dice que el relé va a estar conectado a un TAP de 8 amperes. ¿Ya? Va a estar conectado a un TAP de 8 amperes. Entonces, ese 0.38 que dice que lo fue a buscar de una tabla que no aparece ahí, esa tabla es una tabulación para ese tipo de relé de las impedancias, en este caso de ese tipo de relé. ¿Ya? Pero lo que nos interesa más es la ecuación que está ahí abajito, dice impedancia del TAP 8, 0.38, 4 dividido por 8 al cuadrado. Esa ecuación es la que se ocupa para reflejar impedancias en un determinado TAP cuando tú la quieres reflejar a otro TAP. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica de la ecuación? El 0.38 que aparece ahí, en la ecuación que está abajo, es una impedancia de referencia en TAP 4.
Si lo tenemos que rellevar al tab 8, ¿ya? La proporción es el A al cuadrado. El A es la relación de transformación. No sé si se recuerdan de eso. En los transformadores, por ejemplo, uno tenía voltaje el primario partido por voltaje secundario y eso le llamábamos A, ¿cierto? Corriente al secundario partido por corriente al primario le llamábamos A. Y la relación de impedancias, cuando tú querías reflejar una impedancia del primario al secundario, no la dividías por A, la dividías por A cuadrado. No sé si se acuerdan de eso. Aquí, eso se está aplicando acá. Ese 4 partido por 8 al cuadrado es el A. Es el A al cuadrado. ¿Ya? Entonces se está reflejando una impedancia en un tab, que sería en un devanado, a otro devanado. Cuando tú quieres llevar un voltaje de un devanado a otro devanado, divides por A o multiplicas por A dependiendo si sea elevador o reductor. Lo mismo con las corrientes. Si quieres llevar una corriente de un devanado o de un nivel de tensión a otro devanado, también divides o multiplicas por A dependiendo si es elevador o reductor. Pero con la impedancia no. La impedancia siempre va A al cuadrado. ¿Ya? Ese es el 4 partido por 8 que aparece ahí. Así que la impedancia en el tab 8 vale menos. Vale 0,095. Esa es la impedancia del relé. ¿Ya? En el tab 8. Esa impedancia entonces va a ser un valor que vamos a tener que sumar al esquema del TC del secundario. Para que se entienda, voy a hacer un esquema. Aquí está la línea, aquí está el TC, ¿ya? Y de aquí va a salir la señal de, aquí está la corriente del primario, este es 405, ¿cierto? Dijimos 405. ¿Ya? Acá nosotros vamos a conectar una impedancia, una segunda impedancia, una tercera impedancia y una cuarta impedancia. Eso estamos haciendo en el TC. Voy a leer lo que aparece debajo del unilineal. La impedancia 1 va a ser el amperímetro AH11. La impedancia 2 va a ser el medidor B65, el wattmetro. La impedancia 3 va a ser otro wattmetro, el IB10. Y la impedancia 4 va a ser la del relé, ¿cierto? El IAC51. Ya, IAC B101A. Ya. Todas esas cositas se van a conectar de un solo núcleo. ¿Ya? Hay un solo TC, ¿no? De un solo núcleo. Y estamos alimentando, imagínese usted, un gabinete, en una sala eléctrica, un gabinete que cuando usted lo enfrenta tiene un relé, otro relé, un amperímetro, ¿ya? Un indicador. Eso significa todas las impedancias. Exactamente. Todas esas cosas están alimentadas de un solo TC, digamos, ¿ya? Están puestas así en serie. Entonces, lo que hay que cuidar es que la suma de todas esas impedancias no sobrepase el Burden. ¿Ya? El Burden, que es el Z, la impedancia, digamos, de diseño del TC. Porque si es muy alta esa impedancia, nos va a traer errores de lectura, errores de medición. Va a saturar el núcleo, que ayer veíamos una imagen. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos la impedancia del relé. Ya la calculamos, ¿eh? 0,095. Ahí está con el dibujito. Aquí que está más bonito el chico. A la vuelta, en la hoja a la vuelta. Ahí está más bonito el dibujo. ¿Ya? Entonces, si usted quiere, si dan vuelta a esta hoja, ahí está esto que yo hice, pues está más bonito, ¿cierto? Primero está el amperímetro AH11, luego en serie el wattmetro B65, después el wattmetro IB10 y finalmente el relé. ¿Ya? Todos esos equipos, acuérdate que nosotros leímos ayer que los TC, ¿cierto?, sirven para alimentar no solamente relés,
¿cierto? Los secundarios de los TC no solamente alimentan relés de protección, también alimentan equipos de medida, ¿cierto? Y equipos de control. ¿Ya? Entonces, eso está ocurriendo acá, del TC que está ahí arriba, de 405, estamos alimentando un amperímetro, 2 wattmetros y un relé. Entonces, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Qué importa eso? Bueno, el problema que tenemos que verificar acá es calcular cuánto suma cada una de esas impedancias. ¿Ya? O sea, a la larga lo que hay que sacar acá, si usted lo quiere mirar así como un problema de teoría de circuito, ¿cierto? Si usted lo quiere mirar como un problema de teoría de circuito, lo que hay que sacar acá es la impedancia equivalente. Hay que calcular esa impedancia equivalente. Esa impedancia equivalente le llamamos, ¿cierto?, impedancia de carga. Y esa impedancia de carga tiene que tener un valor, un tope, digamos, que no puede exceder de la impedancia de diseño del TC. ¿Ya? Si se sobrepasa, entonces empieza a haber una caída de tensión en el secundario. ¿Ya? Le repito, miren. Si esta impedancia, la suma de esta impedancia, ¿cierto? Si esta suma de impedancia esta impedancia de carga es más alta que la impedancia de diseño del TC, entonces empieza esta impedancia a ser importante en el circuito, por eso se llama de carga, empieza a cargar más el circuito del secundario del TC y por lo tanto empieza a producirse una caída de tensión que sobrepasa la caída de tensión permitida por diseño. ¿Ya? Y esa situación se ve en una curva que ayer veíamos, que es la curva de saturación. ¿Ya? La curva de saturación lo que hace es que se puede ir sobrecargando el circuito secundario, se puede ir cargando, pero tiene un tope de saturación. Cuando se satura el secundario de un TC, saturamos el núcleo, el fierro, el imán, digamos, lo saturamos. Y si empezamos a saturar el núcleo, empieza a producirse una corriente secundaria falsa. ¿Ya? Y eso va a originar, la teoría dice que cuando se saturan los núcleos de los TC, se provocan, por ejemplo, dice la teoría, errores en las mediciones. Claro, usted dice, a ver, ¿será cierto eso? Ah, claro, pues mira, hay un amperímetro ahí y un wattmetro. Un medidor de energía, perdón, un wattmetro hora, un watt hora. Ah, claro, si está saturado el núcleo, la lectura de energía va a ser falsa, la lectura de corriente va a ser falsa. ¿Qué otra cosa dice la teoría que pasa cuando se saturan los núcleos del TC? Disparo falso de las protecciones. Eso dice. Claro, usted dice si la corriente es falsa, o sea, perdón, si la corriente está saturada en el núcleo, entonces el relé va a recibir una corriente errónea y puede disparar falsamente. Ahora, la saturación no es tanto en magnitud, es en el ángulo, en el fasor de corriente. ¿Ya? Porque acuérdense que aquí lo que estamos, un TC básicamente vendría siendo un inductor, ¿cierto? Un elemento de inducción. Entonces, cuando se satura el núcleo, lo que se produce ahí, ¿cierto?, es un desalineamiento de los campos magnéticos, de la inducción magnética que produce. Y eso entonces va a traer lecturas falsas, claro, pero yo diría más bien en la parte factorial de la corriente que en la parte del módulo, de la magnitud. ¿Ya? Así que el TC no solamente uno tiene que decir, ah, mira, lo calculé de 405, vamos a comprar uno de 405 y se acabó el tema. No, hay que también tener claro con cuánto lo vamos a cargar. Ahora, si usted dice, no, si yo lo que quiero este TC para puro alimentar un relé nomás, vamos, ningún problema. Quiere decir que le va a poner poca impedancia. Pero si usted dice, estos TC que compramos, nos aguantará por ejemplo alimentar 3 relés, 2 equipos de medida, 4 indicadores y una alarma. Cómprale otro TC o cómprale un TC con varios núcleos, con 2 núcleos, con 3 núcleos, y de ahí saca las diferentes derivaciones. Es para tomar esa decisión. ¿Cuánto es el máximo de dosis que puede crear un TC? Yo he visto hasta 3. Es como lo demás se diseña. Tú podrías mandar a hacer un TC con más núcleos, pero así como en lo comercial, lo más habitual es 1, 2 y 3 núcleos. ¿Y por qué 3? Mira, porque
Se hace así para separarlos por segmentación. O sea, un núcleo para protección, otro núcleo para control y otro núcleo para medida. Y ahí queda todo ordenadito. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Bien, ya tenemos entonces la impedancia del relé. Vamos con la impedancia de los otros elementos que vamos a conectar. Ya, en la hojita, ¿cierto? En la letra C, dice el AH11 tiene una impedancia de 0,090, ya nos están dando la impedancia. El B65 tiene una impedancia de 0,08, el IB10 0,044 y el relé acabamos de calcular. En el TAP 8, ¿cierto? Era 0,95. Además dice que el TC tiene una impedancia propia, ¿cierto? También tiene una impedancia por el enrollado, digamos, de 0,1 ohm. También le agregamos ya la canasta, la sumamos igual. Sumamos toda la impedancia de la carga y nos da 0,337. ¿Ya? 0,337 sería, ¿cierto?, el valor de la impedancia total, la Z equivalente a este equivalente, la Z carga, 0,337 ohms. Aquí tenemos 0,337 ohms. Esa sería la impedancia. ¿Ya? ¿Sí? Claro, lo que pasa es que la impedancia de cada uno de los instrumentos, ¿cierto?, de los equipos, Vienen dados ya por el fabricante. vienen dados por fabricante. Tú vas ahí y vas sumando. Ahora, lo que sí, hay que sacar ese cálculo que está al ladito, que es la potencia aparente, que es como el consumo. ¿Ya? El consumo, porque cada cosita, cada amperímetro, relé, te va también a consumir una potencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos esa potencia? ¿Cómo sale el 2,25, por ejemplo, del 0,090? ¿Ya? ¿Cómo calculamos eso? Entonces, ahí usamos la formulita de I cuadrado R o I cuadrado Z. ¿Ya? Entonces nos ponemos en la condición de los 5 amperes, que sería lo máximo, ¿cierto?, que puede pasar por el secundario. Mira, si por el secundario, ¿ya?, si por acá viene circulando 5 amperes, se reflejan 5 amperes, ¿cierto? 5 amperes, eso es lo máximo que puede pasar por el TC. ¿Cuánto va a ser la potencia que va a consumir esta Z1? El Z1 en el amperímetro. ¿Ya? Usted dice, profe, yo me acuerdo que había una ecuación de potencia que era I cuadrado de R, ¿cierto? ¿Ya? Aquí, como estamos hablando de impedancia, la potencia aparente sería I cuadrado por Z. Esa ecuación vamos a ver, I cuadrado por Z. Entonces, esta Z1 va a consumir I cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, por su Z, que vale 0,090. ¿Ya? Y eso nos da 5 al cuadrado son 25, y 25 por 0,090, eso nos da 22,5, ¿cierto? 2,25. 2,25 y eso sería mol ampere, no watt. ¿Ah? No watt, porque estamos usando la fórmula de potencia, de Z. ¿Ven? Así calculamos entonces la potencia que consume el amperímetro. ¿Eh? El amperímetro tiene una potencia, no es menor, no es tan chiquitita. Usando esa misma ecuación, calculamos entonces el resto de las potencias. Para el medidor de energía, B65, 0,20 volt-ampere. Para el medidor de energía IB10, 1,10 volt-ampere. No sabía por qué. Porque soy negro, ¿verdad? ¿Ya? ¿Se entendió eso, no? El cálculo de potencia. Ya, y al final se sumó toda la potencia, en total. Mira, el circuito del secundario del TC consume casi 8,5 volt-ampere. Casi. ¿Cierto? 8,425 volt-ampere. ¿Ok?
Y la impedancia de carga es baja, es es menos de 1, 0,337. No hay problema ahí con el burdo. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, por ahora. Perfecto. Y vamos a llegar hasta la letra D, porque la letra E es la misma que la letra D, pero con la norma brasileña. Como nosotros estamos trabajando con la norma ANSI, vamos a calcular la clase de precisión del TC según ANSI. Eso es la letra D. ¿Cómo la calculamos? Como ya sabemos cuánto vale el Z equivalente de carga, el Z total, ¿cierto? Hay que calcular ahí el voltaje. ¿Cuánto va a ser el voltaje que va a ver el lado secundario del transformador para la peor condición de corriente? ¿Ya? Y con eso terminamos la clase. Síganme con la guía. Mire, en el dibujito tenemos el TC especificado de 405, ¿cierto? Lo tenemos especificado en 405. ¿Qué más? Tenemos la impedancia equivalente, ya la calculamos, ¿cierto? Vale 0,337, ¿cierto? Ya. ¿Qué nos pide aquí? Dice, especifíquese el TC en cuanto a precisión. Entonces, si ustedes se recuerdan de la clase de ayer, habían tres precisiones. ¿Ya? Voy a anotar acá, habían 3 precisiones. Hay que rellenar aquí 3 cuadritos. El primer cuadrito puede ser 2,5%, puede ser 5% o puede ser 10%. ¿Ya? Esa es la precisión del TC. El segundo cuadrito es una H de high, alta densidad del núcleo, o L de low, ¿cierto? De la baja densidad del núcleo. Esa es la densidad. Y aquí el cuadrito va el voltaje. ¿Ya? Va aquí el voltaje del lado secundario del TC. Eso hay que especificar. ¿Ya? Por ejemplo, una designación puede ser así, mira, 5L220. ¿Ya? Sería un TC con precisión del 5%, un núcleo de baja densidad y con una tensión secundaria de 220 voltios. Eso es lo que quieren que especifiquemos. ¿Ok? Ya. Entonces, veamos. Necesitamos definir 2,5510 HL. Eso es como a criterio nuestro. Lo que necesitamos calcular es el voltaje. ¿Cómo calculamos el voltaje del lado secundario por el TC? Ese voltaje lo vamos a calcular con la peor condición. ¿Cuál es la tensión en la peor condición? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la peor condición? El cortocircuito, ¿cierto? El más alto. Los 8000 amperes, ¿cierto? En este ejemplo, cuando había un cortocircuito trifásico, circulaban 8000 amperes. Perfecto. Y usted dice, ok, si por el secundario, si hay un cortocircuito de 8000 amperes, en el primario, tengo que entonces determinar cuánto va a ser la corriente en el secundario. Como el transformador es de 405, ¿cierto? Si el transformador de 405, si aquí arriba está circulando 8000 amperes por el cortocircuito, y el transformador es de 405, ¿cuántos circulan por el secundario? 100 amperes. ¿Se da cuenta que ahí dice 100 en el diagrama? ¿Qué son esos 100 amperes? Esos 100 amperes son los 8000, ¿cierto? Pero después el TC, ¿cierto? Ya, si circulan 100 amperes y la impedancia de carga es de 0,337, ¿cuánto va a ser el voltaje? En la peor condición va a ser I por Z. O sea, 100 amperes por 0,337 ohms. Y eso nos da 33,7 volts. ¿Ya? Y ahí tenemos que ir a los valores ANSI. Y en este caso, ahí el autor de este libro elige una precisión alta, un núcleo alto. ¿Por qué un núcleo de densidad alta? Para evitar la saturación temprana. ¿Ya? Entonces pone 10, alta precisión, alta densidad para evitar saturación,
Y como el voltaje me dio 30 y tanto, el normalizado más cercano es 50 volts. Y ahí tengo especificado mi TC. Tengo que usar un TC de 400 a 5 con clase 10H50. ¿Ya? Así se especifica un TC. La constante de transformación, 405, pero también la clase. ¿Ya? Ese voltaje en el secundario, ¿sí? Este voltaje en el secundario en el peor condición. Y cuando hizo el otro ejercicio la clase pasada, hacía la misma nomenclatura, pero ponía el voltaje primario. No, esa del primario la usamos acá. La del primario la usamos para ver la ruptura. La del primario. Y la del secundario la usamos para. ¿Qué puede ser esto? Entonces, esos 400 también eran el secundario. Es que ahí ese problema que porque nos daban la clase, nos decían tengo un TC de 10 a 400. Verifique. Y ese 400 pertenece al Al secundario. secundario. El voltaje en el secundario en la peor condición, en el cuarto circuito máximo. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Seguro? ¿Ah? Porque el voltaje máximo que nos dio es 33.7, ¿ya? Y en la tabla ANSI, bueno, aquí necesitan tener esa tabla a la vista. ¿Ya? Se me acabaron las hojas de la oficina. ¿Ya? Pero para la prueba ahorita las comparto. No, por ejemplo, se salta de 5, 10, 5, 10, 25, 50, 100. 100, 200, 400, 1000, 300, 600, 1000. Sí, están ahí los puntos. A la larga siempre hay que nivelar para arriba. Por ejemplo, si te da 33 como tantos volts, buscáis cuál está más cerca del 33 hacia arriba. En este caso era 50 volts. Está en la tabla ANSI, que están en los apuntes, no se las compartí ahora, pero las están ahí. ¿Ya? ¿Qué rollo? ¿Estás queriendo jugar? ¿Cómo qué? 40, ya, pero no. 15, 25. No, pero ese es el TC, es el primario del TC. Ese que te dice el yo le puse precisión. TC. Transformador de corriente de tabla ANSI. Tabla ANSI de transformador de corriente. No, los TC ANSI, ¿cierto? Tienen unos valores primarios, ¿cierto? Porque el 5 es otro 5. Ya, pero eso es para el valor de la corriente. Los voltajes También tiene su tabla. tienen otra palabra, pero eso se llama enlace de precisión. Conocí el envío. Pero ahí cuando hay que hacer un ejercicio, una prueba, por favor, después lo ordeno. En el libro que lo voy a entregar, en el libro ese, tiene que tener cuidado porque como es un libro de un autor brasileño, usa la norma ANSI y después siempre hace un recálculo con la norma brasileña. No pesquen ese cálculo ahí. No pesquen el de la ANSI. ¿Alguna duda?
este ejercicio, ese que está ahí en la pizarra. Determinemos el TC. Calcular el TC. Especificar el TC, perdón. ¿De cuánto será ese TC? Porque estoy solito. Chistosito. La que me hablan. Vamos a seguir entonces el mismo paso a paso de la letra A del ejercicio anterior. Solo necesitamos especificar el TC en cuanto a relación de transformación, ¿eh? La clase no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos la corriente nominal del circuito, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser la corriente que circula por ese alimentador? Entonces tenemos tres cargas, ¿cierto? Una de 5 MVA, otra de 7,5 MVA y una de 2 MW que tiene un factor de potencia 0,90. Entonces, siguiendo el mismo paso a paso de recién, la potencia de la primera carga vale 5 MVA, la de la segunda carga vale 7,5 y la de la tercera carga, ¿cierto? Tendríamos que calcular la potencia aparente, ¿cierto? Que se calcula como potencia activa dividido por factor de potencia, ¿cierto? O sea, serían los 2 megawatts dividido por 0,90 para dejarlo en MVA, ¿cierto? Eso nos da 2,22 MVA. Por lo tanto, la potencia total va a ser la potencia 1 de la primera carga más la potencia 2 más la potencia 3. Sería 5 más 7,5 más 2,22. Ya recién tendríamos todo en MVA, ¿eh? Porque la tercera no estaba en MVA, estaba en megawatt. ¿Cuánto da? 14,72. 72. 14,72 MVA. Perfecto. Y ahora hay que calcular la corriente total, ¿cierto? Que va a circular para allá. La misma fórmula que hicimos recién, la corriente nominal va a ser la potencia total partido por raíz de 3 veces el voltaje de línea. La potencia total es
14,72 MVA. ¿Y el voltaje de línea cuánto es? 13,8, ¿cierto? ¿Ah? Si no noté. ¿Ah? Los pillé, ¿ah? Los pillé. Los pillé, mira. La letra C, ¿qué es? 13,8 kilovolts. La letra E, ¿qué es lo que es? 23 kilovolts. La J, 220 kilovolts. La K, ¿cuánto es la K? 110 kilovolts. ¿Ya? Estoy usando eso. Un interruptor 52C significa que está entre 13,8 kilovolts. Y el 1, ¿es que hay uno solo? Entonces es 13,8. Ok. Acuérdate que esto está en MB y esto está en kilo, hay que dejarlo todo en kilo. No toca. $14.720 dividido por 6 de 3. ¿Me da 616? ¿615,8? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Perfecto. 615,8 amperes. Esa es la corriente ya nominal que va a circular ahí cuando este sistema trabaja a plena carga. Cuando el sistema trabaja a plena carga a 14,72 MVA, van a circular los 615. Bien. Ya tenemos la corriente nominal, eso es necesario. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos que la corriente máxima del cortocircuito es 4 kilómetros. Esa es la máxima. Sabemos también por la norma ANSI que el factor de sobrecorriente que estamos usando es el máximo que nos permite la norma, que es 20, ¿cierto? Podríamos usar otro, podemos usar 5, 10, 15 o 20. Nosotros usamos 20, ¿cierto? Para que garantizar, ¿cierto?, que el cortocircuito quede cubierto por el diseño del que se grabó en el pico. Porque si tú lo pones un factor de sobrecorriente más chiquitito, significa que va a aguantar menos, digamos, y el núcleo se puede saturar antes. Ya. Entonces, ahora usamos la ecuación esta del factor de sobrecorriente. ¿Cierto? La corriente nominal del TC, la corriente, ¿cuánto es el 8.000, ¿cierto? 4.000. 4.000 dividido en 20, ¿cierto? Ya, 4.000 dividido en 20. La corriente, ¿cómo le pusimos? TC primario, ¿cierto? Va a ser el cortocircuito máximo dividido por el factor de sobrecorriente. En este caso es 4.000 dividido en 20 y eso nos da 200. Ya, entonces comparamos. ¿Nos sirve usar un transformador, un TC de 200 a 5? No nos sirve. Aquí está lo que decía tú. ¿Qué pasa si ocurre? No lo sé. Vamos a tener que cambiarlo. Pero si te digo que es el dato que descarga es una corriente de cortocircuito línea a línea, ¿cierto? Sí. Ya, y esos son 200 amperes, pero nosotros
calculamos 600. ¿Ah? Yo tengo una corriente nominal, ¿cierto? De 615 amperes, Así es. ¿cierto? Y el dato ahí del ejercicio es que yo tengo una corriente de cortocircuito de 4.000, sí. 4.000. Claro. Ah, porque está pasando. Claro. Porque si elegimos esa de 200, cuando esté a plena carga, el sistema va a circular más de 200. Va a circular los 600. ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a tener que elegir un TC cerca sobre 600. No podemos elegir uno de 200. Mira, puedo hacer esto, mira. La norma ANSI dice que el factor de sobrecorriente máximo que voy a usar es 20. El máximo. Supongamos que diga, no quiero usar el máximo, quiero usar factor de sobrecorriente 10 nomás. 10, no 20. ¿Ya? ¿Qué pasa si ocupo 10 en vez de 20? ¿Cuánto me va a dar? 400. Me estoy acercando al 600, ¿no? Ya. Listo. Voy a usar entonces un factor de sobrecorriente de 5. ¿Por qué no? ¿Cierto? Si el máximo es 20. Ya. Si ocupo un factor de sobrecorriente de 5, ¿cuánto me da 4.000 dividido en 5? 800. ¿Ah? Ahí está. Ese voy a elegir. Voy a elegir entonces un TC de 800 a 5 con un factor de sobrecorriente de 5. Quedó muy justito, ¿viste? Lo puedo hacer. ¿Ya? Lo puedo hacer. De hecho, lo voy a hacer. ¿Ya? Lo voy a hacer. Pero tengo que verificar la ruptura. ¿Cierto? Estamos metidos en un problema, ¿no? Estamos metidos en un problema, ¿se dan cuenta? Aquí estos son los problemas interesantes, que es cuando la recomendación de la normativa no funciona. ¿Viste? La norma así te dice, calcula la corriente nominal, hay un factor sobre corriente, y elige el TC, estamos. ¿Entendió? No, por lo tanto, Entonces, por ejemplo, vamos a hacer eso, mira, si el factor de sobrecorriente es 5, entonces la corriente del TC del lado primario va a ser 4.000 dividido en 5. ¿Cierto? ¿Y cuánto es 4.000 dividido en 5? Me dijeron que era 800. 800. Y yo voy a ver aquí en la norma. Ya, perfecto, mira, en la norma ANSI existe 800 a 5, así que usamos un TC 800 a 5. Mire, elegí un TC 800 a 5, pero ¿qué tuve que sacrificar? ¿Qué sacrifiqué? Es la sobrecorriente. Ya no tengo tanto margen, ¿cierto? Tengo ahora 5 nomás, no 20. Ahora, para ver si esta elección está correcta, voy a tener que verificar esta otra ecuación. Esa. Veamos si se cumple. La corriente cortocircuito máxima tiene que ser menor o igual que la ruptura. La máxima es 4.000. Y la ruptura es 5 por 800. Se cumple. ¿Está ok? Se cumple. Wow. ¿Se entendió, no? Sacrifiqué entonces la sobrecorriente, el factor de sobrecorriente.
Ya, ¿en qué me va a afectar? En el Z carga. O sea, no puedo conectar muchos equipos en series de TC. Ahí sí, ahí estamos vamos a estar muy limitados. ¿Ok? Si estamos en una etapa de diseño de ingeniería, si somos nosotros los proyectistas, les voy a proponer el caso B a este mismo ejercicio, mire. Haga usted ahora este ejercicio solito, mire. Caso B, estamos diseñando. No me gustó esta idea porque estoy sacrificando mucho la sobrecorriente. Voy a optar por cambiar el nivel de tensión. Calcule el ejercicio de nuevo, pero si alimentamos 23.000 volts. El mismo cortocircuito. Pero la alimentación es 23. Veamos si cambia algo la cosa. Solo voltaje cambia. Solo voltaje cambia. Con el factor de exceso de corriente, Pero puede bajar a 10, no baja 30%. Por eso, pero 10%. No baja 5%, igual es para todo ahí. Acá menos de. Sí, alguna feria. Sí, pero usarlo en vez de 5 con el 10%. Ya está bien. Sirve. Hasta ver los cabos, hasta ver que está el radio con el poder. Mañana pero va a estar abajo. ¿Está con estación? Pero son más fáciles, son rápidos. Igual. Mañana tengo completado. Salgo temprano. Completar el almuerzo mañana. Me sirve. Bien, si cambiamos el nivel de tensión a 23.000 volts, la corriente del circuito va a disminuir, ¿cierto? Porque a mayor voltaje, menor corriente. Ya no van a ser los 600 amperes que habían recién, van a ser 300 y tanto, ¿cierto? 369. Tampoco nos da un factor de sobrecorriente de 20, ¿cierto? No nos va a dar, porque el factor de sobrecorriente en 20 nos sigue dando 200, no cubre los 369. Pero si usamos un factor de sobrecorriente de 10 en vez de 20, nos va a dar una corriente primaria de UTC de 400. Y esa sería bien, 400 a 5, pero con un factor de sobrecorriente un poco mayor de 10, ¿cierto? Eso nos ayudaría un poquito a conectar más elementos al secundario. Estas elecciones uno la puede hacer, por ejemplo, en alimentadores donde en la subestación principal, en la subestación primaria, hay varios paños, ya hay varios barras, digamos. Por ejemplo, a veces hay transformadores con 3 devanados en un esquema de potencia. Me refiero a esto, por ejemplo, un transformador
tiene un devanado primario y tiene dos devanados secundarios. Ya, por ejemplo, puede pasar esto, y aquí hay varios alimentadores. ¿Sí? Este transformador puede ser de 110 a 23 y a 13.2. Este es un transformador de 3 devanados. Eso quiere decir entonces que en el lado primario tenemos 110, en el lado secundario tenemos 23 y en el lado terciario tenemos 13.2. Entonces, si nosotros tuviésemos en una etapa de diseño que alimentar estas 3 cargas, ¿ya? Y tenemos esta posibilidad de optar por el paño E o el paño C, ¿cierto? 13.2 o 13.8, lo mismo. Para este trabajo podríamos optar por el paño E, conectar las 3 cargas al paño E en vez del paño C, ¿cierto? Y vamos a tener entonces un factor de sobrecorriente más alto, de 10, que un factor de sobrecorriente 5. Hay que recordar siempre los 5 principios de las protecciones. Voy a recordarme del último que me interesa en este rato, que es simplicidad y economía. Porque cuando uno instala transformadores de mayor envergadura, mayor clase, mayor precisión, mayor densidad, más caro también. Claro, todo vale la mano. Si estuviéramos en una etapa de diseño, así conversando, oye, ¿de dónde le inventamos 3 cargas? Ah, puede ser de 28 o de 13.2, pero ya si está todo ya polido sacramentado, estamos conectados a 23, a 13.8 como estábamos al principio, si ya estamos conectados a 13.8, bueno, sacrificamos la sobrecorriente nueva. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en los problemas prácticos, porque fíjese bien usted, lo que pasa, y aquí es donde tiene que tomar conciencia, una cuestión importante en las protecciones, que a medida, no sé si he escuchado usted hablar de esto, pero a medida que se va conectando carga, ¿cierto? Fíjate que, imagínate este esquema, este mismo esquema, imagínate, a medida que vas conectando más carga, pones otra carga de 1 mega. Después, a fin de año, colocar otra carga más de 1,5 megas. El próximo, en 2 años más, colocar otra carga más de 3 megas. Y muchas veces ya se ajusta la curva a la protección, porque es como lógico, ¿cierto? Estoy metiendo más carga, más corriente, hay que cambiar la curva. Pero poco tomamos la conciencia de que, oye, ¿y eso es lo único que varía acá? No varía otra cosa. ¿Ya? Usted está viendo aquí, por ejemplo, que los TC estamos cambiando la potencia, estamos aumentando las corrientes, ¿cierto? Y ¿qué pasa con las relaciones de transformaciones de los TC? Habrá que cambiar TC en algún momento, ¿no? Imagínate que trabajáramos en 13.8, en 13.8 recién elegimos un TC de ¿cuánto? ¿De 605? ¿805? 805. Ya, 805. Tenemos margen porque habían 400 y tantos amperes, ¿no? 600 amperes. 600 amperes. Siempre el ingeniero electricista tiene que estar pendiente, ya, tengo 600 amperes en la corriente nominal del circuito, tengo un TC de 800 en el primario. Si por ejemplo, quienes trabajan en minería, que siempre están ligados a la producción, si la gente de producción, ¿cierto?, de explotación va pidiéndote más carga, instalar más subestaciones, entonces tú tienes que tener conciencia de cuánto es tu límite en el TC también. ¿No? Porque si se siguen pidiendo instalar subestaciones de 1 mega, de 1,5 mega, de 3 mega, tú dices en algún momento, para, que tengo que un límite aquí con los TC, pues si son de 600 a 5 nomás, de 800 a 5 nomás. Y eso también es causal, y si uno no está preocupado de eso, ¿sabes cuándo se da cuenta? Había un problema con eso, cuando operan las protecciones. Sí, cuando caen, sí. Claro, porque si no te das cuenta de eso y le sigue metiendo usted acá 8 megas más, 8 megas más, y así, y total dice, cámbiate la curva, súbete la curva, y nadie se preocupa de los TC. En algún momento la protección operó. ¿Por qué? El TC está en la curva de saturación hace rato, nadie se había dado cuenta. Y ahí aparece lo que hablábamos ayer de las pruebas estas de ciclo. De estar haciendo esas pruebas, digamos, como de forma periódica. Por supuesto que si la carga es más o menos estática, si ya no crece más la cuestión hasta acá, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Ahí estás tú tranquilo con esta parte de tu sistema eléctrico, no va a crecer por ahí, no tiene problema, pero si está en evolución, ¿ya? Eso es más o menos lo importante de la selección
de estos equipos. Y tener mucho cuidado con eso. ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a hacer un break y luego vamos a entrar a lo que son los TP. ¿Ya? Los transformadores potencial, que es más sencillo que los TC. Los transformadores potencial prácticamente uno tiene que preocuparse de dos cositas, ¿no? ¿Ya? De obviamente las relaciones de voltaje y las condiciones de la ruptura de rigidez dieléctrica. Esto es un poquito lo que quiero. Volvemos en 20 minutos. ¿Está bien? ¿20? Les tengo que contar algo. Nos autorizaron a recuperar las clases en forma online para este fin de semana. No, para el otro fin de semana.